Esta es la historia de Lucía, una mujer cuya fe estaba a punto de ser ridiculizada en el altar del mundo corporativo ante hombres que solo adoraban el poder y el lucro. Lo que no sabían es que el grito que intentaría humillarla resonaría como el anuncio de su propia caída. En aquella fría sala de reuniones de vidrio y acero, el CEO de Innovatec, Ricardo Vargas, alzó la voz y, con un desprecio que congeló el ambiente, declaró que la fe de Lucía no le daba derecho a hablar. La sala quedó en un silencio cómplice y cruel, todas las miradas sobre ella, esperando que se encogiera, que se callara. Fue un momento de pura injusticia, calculado para quebrar su espíritu. La soledad de una creencia en un mundo que no la comprende. ¿Alguna vez te has sentido juzgado o menospreciado por tus creencias, sintiendo que tu voz no importaba para quienes estaban en el poder? Antes de contarte cómo la fe de Lucía silenció a todo un tribunal corporativo, comenta aquí desde donde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer a la que humilló tiene una fuerza que él, con todo su poder y dinero, no puede siquiera explicar, y mucho menos derrotar. Su respuesta no vendría en palabras, sino en una acción que cambiaría para siempre el destino de todos en esa sala. Quédate aquí para ser testigo. El aire en la sala de reuniones de la junta directiva de Innovatec ya estaba cargado antes de que Ricardo gritara. Se podía sentir la tensión en los hombros rígidos de los ejecutivos, en la forma en que evitaban el contacto visual. El tema del día era la ratificación de despidos masivos, una medida fríamente llamada optimización de recursos. Para los hombres y mujeres sentados en aquella larga mesa espejada, eran solo números en una hoja de cálculo, un ajuste necesario para complacer al mercado e inflar los gráficos de ganancias del próximo trimestre. Para Lucía, sin embargo, eran familias, eran vidas, eran historias que serían interrumpidas en nombre de la codicia. Ella sentía el peso de cada nombre en esa lista que nunca vio, pero que flotaba sobre la reunión como un fantasma. Ricardo Vargas presidía la mesa no como un líder, sino como un emperador. Su traje era impecablemente caro. Su reloj brillaba bajo las luces frías y su sonrisa era una herramienta de intimidación. Veía el mundo a través de una lente de poder y control, y despreciaba cualquier cosa que no pudiera ser cuantificada, como la ética, la compasión o la fe. Para él, la reunión era una mera formalidad, un teatro para validar una decisión que ya había tomado solo. Hojeaba los informes con un aburrimiento displicente, su mirada recorriendo los rostros de los presentes, asegurándose de que la lealtad o el miedo estuviera firmemente en su lugar. Cualquier objeción sería vista no como un desacuerdo, sino como una traición personal. Al otro lado de la mesa se sentaba Lucía. Con sus 45 años era una presencia de calma en medio de la tormenta silenciosa. Recién llegada al consejo como representante de un grupo de inversores más discreto, todavía era una incógnita para la mayoría. Vestía con una elegancia sencilla, sin las joyas ostentosas ni la armadura de arrogancia que los otros usaban. Su serenidad era a menudo confundida con ingenuidad. La veían como una figura idealista, quizás incluso débil, colocada allí por formalidad, pero sin poder real. Mal sabían ellos que su tranquilidad no provenía de la ignorancia del juego que se estaba jugando, sino de una certeza interior que no podían comprender. Una fuerza que no necesitaba aplausos ni reconocimiento para existir. La fe de Lucía no era algo que ella anunciara con palabras o símbolos. Era el cimiento silencioso de cada una de sus acciones, la brújula que guiaba sus decisiones en un mundo que parecía haber perdido el norte. Observaba la dinámica de la sala, las miradas serviles en dirección a Ricardo, la incomodidad disfrazada de conformidad. Recordaba una lección que aprendió de joven, que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Y en ese momento, sentada en una sala donde la humanidad estaba siendo subastada, sabía que el silencio no era una opción, no para ella. Su convicción exigía que fuera la voz de aquellos que no podían hablar por sí mismos. La votación comenzó como un ritual sombrío. Uno a uno, los ejecutivos murmuraban su sí, algunos con convicción, otros con un peso visible en la conciencia, pero todos obedeciendo la presión abrumadora del CEO. Los nombres en la lista de despidos se convertían en una realidad con cada voto. Cuando llegó el turno de Lucía, en lugar del sí esperado, se hizo un silencio. Ella entonces, con voz clara y firme, rompió el protocolo. «Pido la palabra», dijo. Las miradas se volvieron hacia ella sorprendidas. Ricardo, que ya se preparaba para cerrar la reunión, la miró con una irritación mal disimulada. La osadía de ella al interrumpir el flujo de su voluntad era para él un acto de insubordinación inaceptable. Con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente, Lucía comenzó a presentar su contrapropuesta.
No usó un tono emotivo ni acusatorio. Por el contrario, su argumentación era lógica, bien estructurada, apoyada en datos que ella misma había recopilado. Demostró cómo una reestructuración interna, enfocada en optimizar procesos en lugar de eliminar personas, podría preservar la gran mayoría de los empleos, con un impacto mínimo y temporal en el margen de beneficio. Habló de capital humano, de lealtad y del costo a largo plazo de una cultura empresarial basada en el miedo. No estaba predicando, estaba administrando con una perspectiva diferente, una que veía valor más allá de las cifras trimestrales. Ricardo la escuchó con una sonrisa de escarnio creciendo en su rostro. Dejó que terminara, saboreando el momento, permitiendo que la ingenuidad de ella quedara expuesta para que todos la vieran. Para él era un espectáculo, divertido. Una oveja tratando de enseñar a los lobos a comer pasto. No veía a una ejecutiva competente, sino a una beata tratando de aplicar lecciones de catecismo al mundo implacable de los negocios. Su propuesta para él no solo era inviable, era una ofensa a la lógica depredadora que lo había llevado a la cima. Se preparó para el golpe final, no para refutar sus argumentos, sino para aniquilar su credibilidad de una vez por todas frente a todos. Y entonces llegó el momento de la humillación. Ricardo se levantó lentamente, un gesto teatral para atraer toda la atención hacia sí. Apoyó ambas manos en la mesa, inclinándose hacia adelante, y soltó una risa corta y burlona. El sonido cortó el aire como un cristal roto. Señora Lucía, comenzó, moviendo la cabeza con falsa conmiseración. Agradezco su pasión, pero seamos claros. Hizo una pausa mirando a cada miembro del consejo, haciéndolos cómplices de lo que vendría a continuación. Con todo respeto, sus sermones de iglesia no tienen lugar aquí. Su fe no le da voz en esta mesa. El grito final fue fuerte, áspero y brutal, resonando en la silenciosa sala como una sentencia. La frase de Ricardo quedó flotando en el aire, densa y tóxica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros ejecutivos, antes incómodos, ahora estaban petrificados. Sus miradas huían de Lucía, fijándose en la madera pulida de la mesa, en sus propios papeles, en cualquier lugar que no fuera el rostro de la mujer que acababa de ser públicamente crucificada. Había un miedo palpable allí, el miedo a asociarse con la debilidad, a atraer la ira del CEO hacia sí mismos. Pero por debajo del miedo, en algunos rostros, había una chispa de vergüenza, la vergüenza de su propia complicidad silenciosa. Eran testigos de una ejecución moral y eligieron la neutralidad cobarde. Todos esperaban la reacción de Lucía, lágrimas, una defensa tartamudeada o simplemente la retirada humillada. Pero nada de eso llegó. En lugar de encogerse, Lucía permaneció erguida en su silla. Una extraña calma descendió sobre ella, una paz que no tenía sentido en ese ambiente hostil. Para ella la humillación no fue una derrota, sino una confirmación. Era como si una voz interior, la misma que la guiaba en sus oraciones matutinas, le dijera: es aquí, es ahora, has sido preparada para este momento. La ofensa de Ricardo no la disminuyó. Por el contrario, solidificó su resolución. Sintió la certeza de que no estaba allí por casualidad, que su presencia en ese consejo, en ese preciso día, era parte de un propósito mayor que el propio Ricardo, con toda su autoridad terrenal, jamás podría concebir. Su agresión solo reveló el campo de batalla. Con una discreción que rozaba la invisibilidad, su mano derecha se movió lentamente hacia el teléfono móvil que descansaba junto a su maletín. Sus movimientos eran fluidos, sin prisa, sin el temblor de la ira o del miedo, mientras los ojos de Ricardo aún centelleaban de triunfo, recorriendo la sala para asegurarse de que todos hubieran asimilado su demostración de poder. Lucía desbloqueó la pantalla con el pulgar. Sus dedos teclearon un único y corto mensaje. Solo 2 palabras, para un contacto guardado como Ángel de la Guarda. El mensaje decía: puedes proceder. Pulsó enviar y volvió a colocar el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. El acto fue tan sutil, tan silencioso, que pasó desapercibido para la mayoría. Fue un susurro digital en medio de un grito corporativo. Ricardo, por su parte, estaba en la cúspide de su arrogancia. Enderezó la postura, se ajustó el nudo de la corbata y miró a Lucía con un aire de superioridad paternalista. Interpretó el silencio de ella como la rendición que esperaba. Para él, la batalla estaba ganada. Había reafirmado quién mandaba, quién definía la realidad en ese universo de vidrio y acero. Estaba a punto de reanudar la votación, de sellar el destino de los empleados y de cerrar la reunión como el vencedor indiscutible. En su mente, Lucía ya estaba rota, su propuesta alternativa y su fe ingenua, ambas reducidas a polvo bajo el peso de su autoridad.
Ni siquiera imaginaba que el silencio de ella no era de sumisión, sino de anticipación. Pero el silencio comenzó a alargarse demasiado. Lo que debería haber sido un momento de vergüenza para Lucía comenzó a transformarse en algo diferente. Su quietud no era vacía, era pesada, cargada de una fuerza que nadie en la sala podía identificar. Los ejecutivos comenzaron a moverse incómodamente en sus sillas. La mirada que antes era de pena o miedo ahora se volvía curiosa, casi aprensiva. La calma de Lucía era una anomalía, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la humillación. La ausencia de una reacción predecible comenzó a corroer la victoria de Ricardo, volviéndola hueca. El poder en la sala, antes concentrado enteramente en él, comenzó a disiparse, a reequilibrarse de una forma sutil e inquietante. Lucía recordó a su padre, un hombre sencillo que ante las mayores tormentas de la vida solía decir que la fe no impide que el viento sople, pero afianza las raíces para que el árbol no caiga. En ese instante se sintió como ese árbol. El grito de Ricardo había sido el vendaval, pero sus raíces, plantadas en una convicción profunda, la mantenían firme. Ella representaba a un grupo de inversores que, como ella, creía que el verdadero valor de una empresa no residía solo en sus ganancias trimestrales, sino en su carácter. Habían planeado la adquisición durante meses, esperando el momento adecuado, la señal de que el liderazgo actual era moralmente insostenible. Ricardo, en su arrogancia, acababa de darles esa señal. Uno de los vicepresidentes, un hombre llamado Octavio que siempre había parecido más humano que los demás, carraspeó. Fue un sonido pequeño, casi una disculpa, pero rompió la tensión de una forma audible. Ricardo lo fulminó con la mirada, una clara advertencia para que no se atreviera a mostrar ningún tipo de solidaridad. Octavio inmediatamente bajó los ojos, pero el hechizo del miedo absoluto ya estaba roto. La duda había sido sembrada. La demostración de fuerza de Ricardo comenzaba a parecerse menos al liderazgo y más a la brutalidad de un tirano inseguro. Todos lo sintieron, aunque no lo admitieran. Algo estaba fundamentalmente mal, y no era la fe de Lucía. Fue entonces cuando Lucía levantó la mirada. No la alzó con desafío ni ira. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo con una serenidad cortante. No había odio en su rostro, sino algo que lo desarmó por completo, una especie de compasión triste, casi piedad. Era la mirada de alguien que no veía a un gigante corporativo, sino a un hombre pequeño, prisionero de su propia codicia y ego. Aquella mirada silenciosa decía más que cualquier discurso. Decía, «No lo entiendes, ¿verdad?». Ricardo, que esperaba lágrimas y recibió esta calma inquebrantable, sintió un escalofrío. Por primera vez en esa reunión, se sintió incómodo, expuesto, como si ella pudiera ver a través de él. De repente, un sonido rompió el tenso silencio. Un zumbido bajo, seguido por otro, y otro más, en una cascada casi simultánea. Bst, bst, bst. Eran los teléfonos móviles de todos en la sala, vibrando sobre la mesa de madera. La sincronía era extraña, mecánica, rompiendo por completo el drama humano que se desarrollaba. Todos por instinto miraron sus dispositivos. Una notificación de correo electrónico urgente había llegado, enviada a todo el consejo a la vez, proveniente de un remitente que nadie esperaba, el bufete de abogados que representaba al grupo de inversores de Lucía. La interrupción era tan inusual que incluso Ricardo se vio obligado a desviar su atención. El asunto del correo electrónico brillaba en las pantallas, claro e inequívoco. Comunicado urgente, transición de control accionario y nueva presidencia del Consejo. Las palabras flotaron en el aire por un segundo, mientras los cerebros procesaban la información. ¿Transición de control? ¿Nueva presidencia? ¿Qué significaba eso? Ricardo frunció el ceño, la irritación inicial dando paso a una confusión creciente. Tomó su teléfono, el gesto un poco más apresurado de lo que le gustaría admitir. Abrió el correo, sus ojos pasando rápidamente por el texto. A medida que leía, el color comenzó a desaparecer de su rostro. La máscara de arrogancia y poder comenzó a resquebrajarse, revelando el shock y la incredulidad debajo. El imperio que había construido se estaba derrumbando en tiempo real a través de un correo electrónico. El comunicado era corto, brutalmente eficiente y redactado en una jerga legal que no dejaba lugar a dudas. Informaba que en las últimas horas el grupo de inversores representado por la señora Lucía Méndez había concluido la compra de un bloque adicional de acciones, convirtiéndose en el accionista mayoritario de Innovatec, con efecto inmediato. El texto continuaba informando que conforme a los estatutos de la empresa para cambios de control, el nuevo accionista mayoritario tenía el derecho de reestructurar el consejo, y la primera deliberación del nuevo controlador era nombrar a la señora Lucía como la nueva presidenta del consejo,
otorgándole poder de veto sobre todas las decisiones ejecutivas, incluidas las del CEO. El poder había cambiado de manos, no con un estruendo, sino con el toque silencioso de las pantallas de los móviles. Ricardo releyó la frase nueva presidenta del Consejo 3 veces. Su cerebro se negaba a aceptarlo. Levantó la mirada del móvil y la fijó en Lucía, que ahora lo observaba con la misma calma de antes, pero había algo diferente en su semblante. No era triunfo, sino la seriedad de quien asume una gran responsabilidad. La mandíbula de Ricardo se desencajó, literalmente. La boca se abrió en una O muda de incredulidad. El hombre que segundos antes era el señor absoluto de ese universo, ahora parecía un niño perdido, confrontado con una realidad que no podía procesar. Su grito de desprecio aún resonaba en su mente, pero ahora sonaba patético, el último rugido de un animal que no sabía que ya estaba enjaulado. El silencio en la sala se transformó. Ya no era el silencio del miedo o de la complicidad, era el silencio del shock absoluto. Los otros ejecutivos miraban de sus móviles a Ricardo y de Ricardo a Lucía, sus expresiones una mezcla de asombro, confusión y en algunos casos un alivio mal disimulado. La dinámica de poder se había invertido de una forma tan rápida y espectacular que parecía un truco de magia. La mujer que habían subestimado, la figura ingenua e idealista, era ahora la persona más poderosa de la sala. La fe de la que Ricardo se burló parecía de repente haber movido no solo montañas, sino corporaciones enteras. Su realidad había sido reescrita ante sus propios ojos. Lentamente, con la dignidad de quien sabe que su momento ha llegado, Lucía se levantó. El sonido de su silla arrastrándose en el suelo fue el único ruido en la sala. No se movió con prisa. Cada gesto era deliberado, tranquilo, como si simplemente estuviera asumiendo el lugar que siempre había sido suyo. Se alisó la falda, caminó hasta la cabecera de la mesa, donde Ricardo aún estaba paralizado, y se detuvo a su lado. No lo tocó, no lo empujó. Simplemente se quedó allí, su presencia silenciosa y firme ocupando el espacio que antes era de él. Su calma era ahora la fuente de toda la autoridad en la sala. Una autoridad que no necesitaba ser gritada para ser sentida. Miró directamente a Ricardo. El contacto visual fue intenso. Él, que la había mirado con desdén, ahora tenía que levantar el rostro para mirarla. En ese momento los papeles estaban irrevocablemente invertidos. Con una voz que era clara, firme y sin una pizca de temblor o venganza, habló, y sus palabras fueron como el golpe de una hoja afilada y precisa. Señor Ricardo, comenzó, usando el mismo tratamiento formal que él le había dado, pero ahora cargado de un peso diferente. Usted dijo que mis fe no me daba voz aquí. Hizo una pausa corta, dejando que la frase de él flotara entre ellos, ahora despojada de su arrogancia y llena de ironía. El mundo entero parecía contener la respiración. Resulta, continuó Lucía, su voz resonando en el silencio atónito, que me dio la propiedad. Cada palabra era un clavo en el ataúd del poder de Ricardo. La lógica era innegable, secular, el tipo de poder que él entendía y reverenciaba. Usó su lenguaje, el lenguaje del capital y del control, para validar la fuerza que provenía de su fe. Y mi primera decisión como líder de esta empresa, prosiguió, el tono ahora convirtiéndose en el de una ejecutiva al mando, es informarle que su voz y los valores que representa ya no son necesarios en Innovatec. Lo miró a los ojos sin parpadear. Está despedido. La frase final cayó como una guillotina. Está despedido. Las mismas palabras que Ricardo probablemente había usado innumerables veces, con frialdad y desdén, ahora se dirigían a él. El shock en su rostro fue tan profundo que por un instante pareció envejecer 10 años. La arrogancia se deshizo por completo, reemplazada por una vulnerabilidad desnuda y patética. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. El hombre que vivía de palabras, de órdenes y de gritos había sido silenciado, no por un grito más fuerte, sino por una autoridad tranquila, inquebrantable y sobre todo legítima. La justicia en ese momento no fue solo poética, fue corporativa. Los otros ejecutivos permanecieron inmóviles, como estatuas en un museo de cera. Nadie se atrevió a moverse o hablar. Fueron testigos de una ejecución corporativa tan rápida y devastadora que los dejó sin aliento. El hombre al que temían y obedecían había sido destronado y expulsado en menos de 5 minutos, y la responsable era la mujer que habían descartado como irrelevante. El miedo que antes sentían por Ricardo ahora se transfería a Lucía, pero era un miedo diferente. Estaba mezclado con un respeto reacio, quizás incluso un poco de admiración. Estaban ante un tipo de poder que nunca antes habían encontrado. Un poder que no se exhibía,
sino que actuaba con precisión quirúrgica. Lucía no esperó la reacción de Ricardo. Simplemente se volvió hacia el resto del consejo, asumiendo el control de la reunión como si hubiera nacido para ello. «Señores, el orden del día anterior queda cancelado», anunció, su voz resonando con una nueva autoridad. «Los despidos masivos no ocurrirán. Nuestro primer punto del día, bajo el nuevo liderazgo, será discutir el plan de reestructuración que presenté anteriormente. El enfoque será en el crecimiento sostenible y la valorización de nuestro capital humano». No pidió permiso, declaró la nueva realidad. El cambio fue instantáneo y absoluto. La sala de reuniones, antes una guarida de depredadores, comenzaba a transformarse en un lugar de trabajo. Mientras Lucía hablaba, 2 guardias de seguridad que habían sido discretamente llamados por el contacto de Lucía entraron en la sala. Se colocaron al lado de Ricardo en un silencio profesional e impasible. El gesto era claro. Era hora de que se retirara. Ricardo miró a los guardias, luego a Lucía y finalmente a los rostros de sus ex colegas, buscando un último atisbo de alianza o simpatía. No encontró ninguno. Sus ojos estaban vacíos, derrotados. Sin decir una palabra, recogió su costoso maletín de cuero y se dejó escoltar fuera de la sala que, durante tanto tiempo, había sido su reino. La puerta se cerró tras él con un suave clic, sellando el fin de una era. Con la salida de Ricardo, una nueva energía llenó la sala. La tensión asfixiante se disipó, reemplazada por una atmósfera de incertidumbre, pero también de posibilidad. Lucía no perdió el tiempo con celebraciones o discursos vacíos. Tomó la copia de su propuesta alternativa, que antes yacía olvidada sobre la mesa, y la distribuyó a todos. Comencemos por el punto 1, la reevaluación de nuestros proveedores y la optimización de nuestra cadena logística. Quiero escuchar las ideas de cada uno de ustedes sobre cómo podemos reducir costos sin reducir personal. Su enfoque era directo, colaborativo y centrado en soluciones. No estaba allí para castigar a los que se callaron, sino para liderarlos en una nueva dirección, dándoles la oportunidad de redimirse a través del trabajo. Octavio, el vicepresidente que había carraspeado antes, fue el primero en hablar. Su voz, antes vacilante, ahora sonaba más firme, como si le hubieran quitado un peso de encima. Ofreció una sugerencia inteligente sobre la renegociación de contratos, algo en lo que había pensado durante meses, pero nunca se había atrevido a proponer bajo el régimen de Ricardo, que ridiculizaba cualquier idea que no fuera suya. Lucía escuchó atentamente, hizo preguntas pertinentes y validó su contribución. Ese pequeño acto de respeto y reconocimiento abrió las compuertas. Uno a uno, otros ejecutivos comenzaron a participar, a contribuir, a involucrarse de una forma que no lo hacían desde hacía años. La sala de reuniones se transformó de un tribunal a un centro de innovación. Lucía dirigió la reunión durante 2 horas más. Su autoridad ya no provenía de un título en un correo electrónico, sino de su competencia, de su visión clara y de su capacidad para inspirar lo mejor en los demás. Demostró en tiempo real que su enfoque no era ingenuo o idealista, sino estratégico y profundamente eficaz. Demostró que el respeto y el lucro no eran mutuamente excluyentes, sino que podían y debían caminar juntos. La fe que la guiaba no la convertía en una líder débil, la convertía en una líder sabia, que entendía que el mayor activo de una empresa son las personas que la componen. Los ejecutivos, antes escépticos, ahora la observaban con un nuevo tipo de respeto, uno que rozaba la reverencia. Mientras la reunión continuaba, Lucía se permitió un breve momento de reflexión. Recordó las muchas mañanas en las que oraba pidiendo sabiduría y fuerza para navegar en un mundo que a menudo parecía hostil a su fe. Nunca pidió poder ni riqueza, solo la oportunidad de marcar la diferencia. Y ahora, mirando los rostros comprometidos alrededor de la mesa, entendió que su oración había sido respondida de una manera que nunca podría haber imaginado. La humillación que había sufrido no fue un obstáculo en su camino, fue el camino mismo. Fue el catalizador que reveló el carácter de Ricardo y activó el plan que sus socios inversores habían preparado. La providencia, pensó, a menudo usa las piedras que nos arrojan para construir nuestros cimientos. La noticia del despido de Ricardo Vargas y el ascenso de Lucía Méndez se extendió por Innovatec como un reguero de pólvora. Inicialmente hubo incredulidad, seguida de una ola de alivio y esperanza que recorrió los pasillos y los chats de la empresa. Los empleados que vivían bajo el miedo constante de la próxima ronda de despidos sintieron como si pudieran respirar de nuevo. La historia de la reunión, aunque con detalles distorsionados, se convirtió en una leyenda corporativa instantánea. La frase de Ricardo, su fe no le da voz aquí, y la respuesta devastadora de Lucía, me dio la propiedad,
se repitieron en susurros, convirtiéndose en un símbolo de que la justicia, a veces, encuentra una manera de prevalecer, incluso en los entornos más improbables. En los días que siguieron, Lucía no descansó. Convocó reuniones con los líderes de todos los departamentos, visitó las plantas donde trabajaban los empleados, escuchó sus preocupaciones y sus ideas, canceló los proyectos de vanidad de Ricardo y redirigió los recursos a investigación y desarrollo y a programas de bienestar para los empleados. La cultura de la empresa comenzó a cambiar, lenta pero seguramente. El miedo dio paso a la colaboración y la adulación fue reemplazada por la meritocracia. Lucía no impuso su fe a nadie, pero sus principios, integridad, respeto, compasión y servicio se convirtieron en la base de la nueva Innovatec. Lideraba con el ejemplo y la gente la seguía. Ricardo Vargas, por otro lado, desapareció del escenario corporativo. La humillación de su despido fue tan pública y espectacular que ninguna otra gran empresa quiso asociarse con él. Su nombre se convirtió en sinónimo de arrogancia y fracaso. Él, que había construido su identidad sobre el poder y el estatus, se vio despojado de ambos. Dicen que intentó demandar a la empresa, pero los contratos que él mismo había aprobado eran a prueba de balas. El hombre que creía solo en el poder y el dinero descubrió que cuando estos le fueron arrebatados no le quedaba nada más. La voz que usó para humillar a Lucía fue la última vez que tuvo alguna relevancia en el mundo que tanto valoraba. Meses después, Innovatec publicó su informe trimestral. Contrariamente a todas las predicciones de los analistas que criticaron el enfoque suave de Lucía, las ganancias no se desplomaron. Por el ISOT siguiente, contrario, se mantuvieron estables y la productividad y la innovación alcanzaron niveles récord. La retención de talento, que era un problema crónico bajo el mando de Ricardo, mejoró drásticamente. La empresa, que estaba al borde de una crisis de imagen, ahora era citada en revistas de negocios como un ejemplo de liderazgo moderno y consciente. Lucía demostró, con números y resultados, que su camino no solo era el camino correcto, sino también el más inteligente. La historia de Lucía se convirtió en un testimonio silencioso. Nunca habló del enfrentamiento con Ricardo en público. No lo necesitaba. La transformación de la empresa hablaba por sí sola. Su victoria no fue una venganza personal, sino la afirmación de un principio mayor. Demostró que la fe no es una debilidad que deba ocultarse en el mundo de los negocios, sino que puede ser la fuente de la más profunda fuerza, de la más clara visión y de la más inquebrantable integridad. Mostró que el verdadero liderazgo no se trata de cuánto poder acumulas, sino de cómo usas el poder que se te confía para servir a los demás. Aquella reunión en la sala de vidrio y acero nunca fue olvidada por quienes la presenciaron. Se convirtió en un punto de inflexión, no solo para la empresa, sino para la vida de cada uno de los presentes. Vieron, con sus propios ojos, que la arrogancia puede construir imperios de arena, pero es la convicción silenciosa la que tiene el poder de cambiar el curso de las mareas. La intervención que salvó a la empresa no fue un milagro ruidoso, sino una acción precisa, planificada y ejecutada en el momento exacto, guiada por una certeza que los escépticos jamás podrían entender. La vida, de hecho, cobró la cuenta de una manera que solo ella sabe hacer, usando la propia arrogancia de un hombre como el instrumento de su caída. Lucía continuó presidiendo el consejo durante muchos años. Nunca perdió su serenidad ni su fe. Se convirtió en una de las líderes más respetadas del sector, no por ser implacable, sino por ser justa. Su historia era un recordatorio constante para todos en Innovatec de que la cultura de la empresa estaba construida sobre algo más sólido que solo el lucro. Estaba construida sobre la dignidad humana. Y en el centro de todo estaba el recuerdo de aquel día, cuando una voz serena, arraigada en la fe, demostró ser infinitamente más poderosa que el grito más fuerte de un hombre que pensaba que gobernaba el mundo. La vida de Ricardo, según los informes, tomó un rumbo sombrío. Perdió no solo el empleo, sino la fortuna en malas inversiones, intentando desesperadamente recuperar el estatus perdido. La arrogancia que lo impulsaba se transformó en amargura. Se aisló, un hombre atormentado por el eco de sus propias palabras y por el silencio de la mujer que intentó destruir. La frase que gritó para silenciarla, al final, fue la que lo silenció para siempre. Una sentencia que él mismo pronunció sobre su propio destino. El universo, o quizás la providencia divina, tiene un sentido de la ironía que ningún guión de ficción podría igualar. La lección de aquel día trascendió las paredes de Innovatec. Se convirtió en una historia contada en seminarios de liderazgo, en grupos de estudio y en conversaciones silenciosas entre aquellos que sentían que sus valores eran un obstáculo para el éxito. La historia de Lucía dio voz a muchos que se sentían silenciados, una prueba de que la integridad no es un lujo,
sino una necesidad fundamental, y que la fe, a menudo, vista como una reliquia del pasado, puede ser la herramienta más poderosa para construir un futuro mejor y más justo para todos. La verdadera autoridad, como demostró Lucía, no proviene de un cargo, de un título o de una cuenta bancaria. Emana de una convicción profunda, de un propósito que va más allá del yo. Y la fe, esa fuerza interior que los arrogantes y los escépticos intentan ridiculizar y silenciar, se revela al final como la voz más poderosa de todas. La voz que no solo habla, sino que transforma la realidad, construye legados y, silenciosamente, mueve el mundo en la dirección de la justicia. Si esta historia de fe y resiliencia tocó tu corazón, por favor, comparte este video con esa persona que necesita escuchar que su convicción tiene valor. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre encontrar fuerza en la fe en medio de las batallas de la vida. Gracias por escuchar y por ser parte de esta comunidad.